Dios los bendice. Vamos a la clase que nos falta, que es la de la santificación, que es el tema número 4, y este es el compendio de pelear tus propias batallas. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad. Te rogamos, precioso Rey del Cielo, que te magnifiques, que hagas una obra preciosa, maravillosa y poderosa en la vida de cada uno de nosotros, suplicándote y rogándote, Señor, que seas tú, Padre bendito, ese Rey poderoso, grande, portentoso y maravilloso que tú eres. Te rogamos, hermoso mío, que tú tomes el control de nuestra vida, que tú hagas obra perfecta, que desates, Señor, sobre nuestras vidas una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho y cumplido de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad, dándote gracias siempre, 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 en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. La santificación es uno de los puntos básicos y esenciales en el ayuno, porque la santidad, nos dice el apóstol Pedro, que tenemos que seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y por ende tampoco veremos los resultados de la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es muy, muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios nos lo ordena en su palabra. Vamos a ir viendo algunos versos en los que Dios nos ordena ser santos. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le habla a Moisés y les dice que tienen que ser santos. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si el Señor es nuestro Dios, tenemos que ser santos. Primera de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Nosotros tenemos que ir entendiendo que tenemos un Dios santo, puro y limpio, y nosotros nos tenemos que asemejar a Él. Lucas 1:74 y 75 dice lo siguiente: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este temor no es miedo, es el temor reverente que se le debe tener al Señor, y es referente a el respeto, la admiración, el cuidado que debemos tener para con el Señor. Efesios 4:22 al 24 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es bien importante: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Estos dos puntos son importantísimos para que nosotros podamos desarrollarnos correctamente. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo dije Pedro, pero no, es en el libro de Hebreos. Primera de Pedro 1:16. Escrito, esto es a lo que me refería, nada más que me confundí un poquito en las citas bíblicas, pero bueno. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, como debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir. Bueno, hemos visto, vamos a contarlas para que no haya tanto de que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pensemos que por la unión son 10. Pero la Biblia, cuando nos habla 2 veces lo mismo, se convierte en una ordenanza. Esto es importante que lo tengamos muy claro, porque Dios acentúa lo que quiere que nosotros comprendamos, entendamos y hagamos. Eso es muy importante. Vamos a avanzar aquí. Les voy a pedir que vayamos al libro de Mateo 17, 21. Dice lo siguiente: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tipos de ayuno. Cómo hacerlo, eso ya lo vimos. Cómo, dónde debo hacerlo, para qué debo hacerlo. Y vimos que este género es la fe. Y la santidad también tiene que ver con la fe. La palabra santidad, es una definición, viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Sus componentes léxicos son sanctus, S-A-N-C de casa, T-U-S, sanctus, que significa santo, más el sufijo dad, que quiere decir cualidad, por eso es cualidad de santo. Luego entonces santidad es aquel que posee la cualidad de ser santo, lo cual significa que se vincula al ser divino. En este caso, para nosotros, el Dios Todopoderoso. Ahora bien, vamos a ver una definición gramatical. Santidad es la característica de aquel que es santo. Este adjetivo, santo, puede hacer referencia a un individuo bondadoso, piadoso, amoroso, que no tiene culpa alguna. En el ámbito religioso, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con el ser divino al que le rinde u obedece, o que sobresale por su ética y valores morales. Esta es una definición gramatical. Vamos a ver qué es la santidad bíblicamente. Esto es importante. Es la cualidad que tiene un individuo, hombre o mujer, que ha tomado la decisión de no pecar. Esto es importante que lo valoremos. Que ha tomado la decisión de no pecar, ya que ha tomado la decisión de recibir al Señor Jesús como su Señor, Salvador, Maestro, Redentor, doctor, en el ámbito de medicina, médico, consolador. Esta decisión es personal, ya que nadie la puede realizar en una conducta por un tercero, sin importar el vínculo o relación que tenga como personas. O sea, yo no puedo generar santidad en mi esposa, ella tiene que generar su santidad y yo la mía. Esto es bien importante. Muy bien. El individuo salvo, que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, decide mantener su vida apartada del pecado, es decir, en santidad, lo cual quiere decir que no es perfecto, sino que se está perfeccionando. Deberá cumplir con la palabra de Dios en su totalidad o buscar cumplirla, aunque pueda tropezar, pecar o caer en algunas ocasiones, pero buscando siempre levantarse, tomado de la mano de Dios. Deberá arrepentirse de dicha conducta pecaminosa y emprender un camino hacia Dios, no repitiendo la conducta de pecado o de falta. Deberá obedecer y cumplir con la palabra para con ello vincularse al mismo Dios santo y justo. La Biblia dice, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir ceñid los lomos de vuestro entendimiento?
Esto es sujetar nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, incluso nuestros deseos también a la palabra de Dios. Ahora, hay algo que es bien importante que vayamos comprendiendo y entendiendo. Los hijos de Dios empezamos a vivir una vida diferente a partir de que tomamos la decisión de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos obligados a cumplir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya vimos que nos manda, nos ordena que tenemos que ser santos. Reitero lo que mencioné hace un momento. Un santo no es aquella persona que tú la ves con un manto blanco, una aureola brillante y levita o se despega del piso. No. Un santo es aquella persona que conoce a Dios personalmente, que ha decidido abandonar el pecado o la costumbre del pecado o los pecados que pudiera cometer por decisión propia, aunque los hubiera cometido en el pasado, pero busca ya no volverlos a cometer. ¿Y en qué se fundamenta usted? Cuando el Señor Dios se le aparece en un sueño a Salomón, le dice: anda recto delante de mí como anduvo David tu padre. El rey David fue un hombre que amó a Dios profundamente. Profundamente. Y si el Señor habla después de la partida de David como un hombre que estuvo recto delante de Dios, muy seguramente, te puedo decir al 100%, yo en lo personal creo, al 100% que él está en la presencia del Señor. Y si nosotros revisamos la vida de David humanamente, haciendo un estudio teológico de la palabra de Dios, en esa porción de la Biblia, en el libro de los Reyes, primero y segundo, nos vamos a encontrar que el rey David cometió muchos errores y pecó, sí falló, pero se arrepintió. La misericordia de Dios lo perdonó y entonces le dio ese carácter de recto y justo a los ojos de Dios. Lo que hacía David era que él pecaba, cuando se daba cuenta de su pecado se arrepentía y nunca más lo volvía a hacer. Esa es la vida de un santo. Puede fallar, se arrepiente y jamás vuelve a cometer la misma conducta. Yo en lo personal he tenido pecados y muy fuertes tuve en mi vida, muy fuertes. Me he arrepentido, creo fervientemente que el Señor me ha perdonado, que es el único que me puede juzgar o señalar, eso lo creo fervientemente, pero no he vuelto a cometer esos pecados. Y le pido a Dios que me dé la fortaleza, la seguridad y todo lo que necesito para que cuando se presente la tentación, yo pueda salir de la tentación y entonces pueda obtener la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es importante. Sed sobrios. Estamos en el verso 13 de Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1:13. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es lo que acabamos de ver. Después da otra instrucción: sed sobrios. ¿Qué es sed sobrio? Esto habla del entendimiento de cómo debe ser nuestra conducta delante de Dios y delante de los hombres. Una persona sobria es aquella que no divaga, es aquella que no comete errores simples, errores vanos. Por eso se da la figura de cuando el hombre se embriaga, pierde la sobriedad, porque no tiene el entendimiento, no tiene el conocimiento pleno de lo que está sucediendo, o probablemente dicen algunos médicos que sí tienen conocimiento, sí tienen entendimiento, pero no dimensionan las consecuencias de lo que puedan hacer. Y ese es un grave problema. Y cuando nosotros tenemos sabiduría, prudencia, buscando ser inteligentes, sin ser emocionales o emotivos, entonces esto nos da sobriedad en las cosas. Nosotros no nos podemos dejar llevar por el momento, por las situaciones, por las circunstancias.
Podemos molestarnos en un momento y decir, se acabó. Pero es muy sabio decir, a ver, vamos a revisar y si está dentro de los parámetros que Dios permite, claro que podemos corregir todo el camino que podemos tener mal. Todos fallamos, todos tenemos presiones, todos tenemos tensiones, todos podemos hacer alguna cosa. Pero es muy importante que entendamos que podemos corregir el camino. Es bien, bien importante. Sobriedad. Ahora bien, luego dice, en ese mismo verso, y esperar por completo en la gracia. ¿Qué quiere decir esto de esperar por completo en la gracia? La gracia de nuestro Señor nos la ha mostrado de la manera más amplia y más grande que existe. Dice la palabra de Dios que nosotros, aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Eso es gracia, darnos salvación y darnos vida eterna, aunque no la merezcamos. Dice la palabra de Dios en Romanos 19 que la paga del pecado es la muerte. Y si la paga del pecado es muerte, bueno, no quiero fallar. Ya dije algo que me confundí. Mejor vamos a revisar. Romanos 10, 9. A lo mejor que si tú confesas, que si me equivoqué, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y recibieres en tu corazón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es un acto de fe, pero vamos a ver esta cita bíblica. Es en Romanos 6:23, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. ¿A qué voy con esto? Si nosotros pecamos, pues merecemos la muerte eterna. Resulta ser que el Señor nos da de gracia la salvación. ¿A través de qué? De la fe, de creer que Él nos ha dado esta salvación. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que es la sabiduría, la inteligencia y la enseñanza correctamente. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 1, por favor. Dice lo siguiente: motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ok. La prudencia se va a distinguir por tener equidad, juicio y justicia, las dos cosas. Esto es bien importante porque, viéndolo jurídicamente hablando, la justicia y el juicio son dos cosas diferentes. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde por derecho, sea bueno o sea malo. Si un individuo comete un delito, lo que le corresponde por derecho es que probablemente tenga la sanción pecuniaria, o sea, de dinero, monetaria, o probablemente tenga una privación de su libertad. Eso es justicia. Juicio. Esto es lo que emiten los juzgadores, que es la valoración de toda la probatoria para uno u otro lado, para poder emitir un veredicto real. Y equidad es lo correcto, equitativo, es igualitario, pero no en el sentido de que todos debemos tener lo mismo, sino que debemos tener lo que nos corresponde a cada quien de acuerdo a lo que hayamos hecho. Yo no le puedo pagar lo mismo. El Señor en una de las parábolas, el Señor Jesús lo menciona, pero porque Él es un dador de gracia. Pero pongamos en un trabajo, una persona que trabaja 8 días no puede cobrar lo mismo que el que trabajó un mes. ¿Por qué? Porque ya lo laboró. Entonces lo equitativo es que al de el mes le paguen sus 30 días con sus respectivos descansos, al de los 8 días sus 8 días con sus respectivos descansos, y les van a dar la parte proporcional que les corresponde de aguinaldo, vacaciones y todos los conceptos que les pueden corresponder por derecho. Eso es equitativo. Vamos
a el verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay algo que es bien importante. Mucha gente cree saber. Y es importante que nosotros comprendamos que tenemos que ser enseñados constantemente, día a día, momento a momento, tiempo a tiempo. Estaba yo hace unos días con una de mis hijas espirituales en una oficina que Dios nos ha permitido tener en esta casa, en la que pues tengo ahí una serie de reconocimientos, diplomas, está un título, varios reconocimientos, ¿no? Bueno, los títulos que tienen que estar ahí. Me refiero a educación secular. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Lo que me dijo, esto es esfuerzo, es tiempo, es trabajo, y por eso los tiene. Y eso a usted le ha dado ciertos conocimientos en el área secular, pero es lo mismo en lo espiritual, ¿no? Y le dije, claro que sí, es lo mismo, exactamente igual en lo espiritual. Nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos y avanzar en el crecimiento del conocimiento. Pero esto solo se logra estudiando correctamente. Hay gente que es autodidacta y yo le aplaudo muchas cosas, pero ese sistema en el que la gente es autodidacta los lleva a cometer gravísimos errores. Gravísimos errores. Y les voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de las personas que se han desviado del camino de Dios es porque no han tenido un mentor, no han tenido un padre espiritual, no han tenido un maestro que los guíe, que los enseñe, que los cuide, que los guarde, que les diga, esto es incorrecto, esto está mal, no lo debes hacer así. Por eso es tan delicado el estarse preparando con conocimientos de personas que no conocemos, sin saber cuál es el fundamento en el que están sustentados para manifestar algo. Por eso cuando nosotros encontremos alguna información, lo primero que tenemos que buscar es la fuente de donde salió esa información. Yo no puedo creer que sea verdad o que sea real cuando una persona me diga, es que yo pienso esto porque yo discerní, porque yo deduje. A ver, no es así, no opera así. Yo en lo personal todo lo que enseño está escrito aquí y todo lo que estamos leyendo está escrito aquí, y al final del día todo lo que les he transmitido es porque personas con mucho más conocimiento que yo me han enseñado, y yo les he preguntado, ¿y cuáles son las fuentes? Y te dan todas las fuentes de donde ha salido eso. Nosotros no podemos tener como fuente principal de nuestro conocimiento la red de internet. No podemos tener como fuente de conocimiento el YouTube. No podemos tener como fuente de conocimiento lo que la gente sube a la red. Porque punto número 1, en alguna ocasión una persona me habló mal de mi padre espiritual y me dijo, es que es esto y es lo otro y es aquí y es allá. Yo lo omito por respeto porque lo amo mucho y además sé que no es cierto, yo lo conozco. Y le hice 2 preguntas. Le dije, ¿lo conoces? Me dijo, no, pero pues en el internet dicen. Ah, ok. Entonces más bien, lo que diga cualquiera es válido. Pues puede ser válido para quien lo diga, pero de eso a que sea la realidad es totalmente diferente. Y le dije, ok, ¿tú lo conoces? Pues no, nada más lo que he visto en internet. Y le digo, ¿cuántas veces lo has saludado de mano? Nada más. No, ninguna. Entonces, ¿cómo te atreves a prejuzgar la vida de una persona que no conoces? Por lo que dice el Pato Lucas, la Patita Daisy, Bugs Bunny, Porky,
¿O quién de los personajes de Warner Brothers? Eso es importantísimo. Al final del día, es básico que nosotros entendamos esto, que lo comprendamos, porque nuestra fuente es la palabra de Dios. Y de ahí podemos ver otros estudios, ver otras circunstancias, otras situaciones. Mucha gente se ha perdido por eso. Está comprobado que más del 80% de lo que circula en la red es basura. No se lo coman, mis amados. No se lo coman. Y lo quiero trasladar a lo espiritual. La oveja come el pasto que le da el pastor. Un chivo o un cabrito se come lo que encuentra. Cualquier cochinada. Me ha dicho uno de mis hijos espirituales que él sabe hacer una birria muy buena, la verdad, y yo ya extraño esa birria que hace mi hijo espiritual. Miren, se me hizo agua la boca, gloria a Dios por eso. Que cuando él prepara al chivo, que en el estómago del chivo se ha encontrado lo que no se puede pensar. Botellas de PET, bolsas de plástico, monedas, cosas muy raras, porque el chivo se come cualquier porquería. Ahora, yo en lo personal siempre le digo, por favor, que sea birria de borrego, no de chivo, no de cabrito. ¿Por qué? Porque es una carne más sana, más limpia. ¿Por qué? Porque la oveja, el borrego, se alimenta de lo que le da el pastor, y el pastor va a cuidar siempre lo que le va a dar a su oveja. Pero el cabrito anda brincando las trancas, anda yendo de aquí para allá y hace lo que sea. Siempre está lastimando a las ovejas, siempre está lastimando al pastor, bla, 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 bla. Pero no es el tema de hoy. Vamos a continuar con esto. Ahora, para obtener, ¿y por qué les digo esto? Porque eso nos puede quitar la santidad, eso nos puede robar la santidad. Ahora, para obtener esto, me refiero a lo que acabamos de leer en Proverbios. Es necesario que Dios vea y conozca nuestro corazón. Primera de Reyes 4:29 dice lo siguiente: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, que es algo que necesitamos muchísimo nosotros, las dos cosas. Yo le pido a Dios y le oro y le clamo aquí delante de ustedes: Señor, dame sabiduría y prudencia, y lo hago constantemente, que guarde mi boca, mis ojos, mis oídos, mi pensamiento, y mi actuar de ser imprudente y de no ser sabio. De verdad, eso es bien importante. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Hay algo importante que tenemos que visualizar aquí, en relación a lo que Dios le dio. Esto viene en una narrativa en donde el Señor, Dios Todopoderoso, se le presenta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Y entonces Salomón piensa dentro de sí, y de su corazón emana: ¿cómo he de gobernar a este pueblo que tú me has dado? Dame la sabiduría para poder hacerlo. Y muchas veces nosotros no le pedimos esa sabiduría a Dios. Y es uno de los clamores que más tenemos que tener. Y les voy a decir por qué. Porque una vez aprendí de un siervo de Dios, que a mí me llama mucho la atención la sabiduría que tiene, y de hecho él opera y funciona mucho en la sabiduría de Dios. Dijo: todo problema que se encuentra un hijo de Dios es un problema de sabiduría. Y lo explicó de una manera muy sencilla. Pongamos, un médico tiene sabiduría y conocimiento en lo que a la medicina se refiere. Él no podría llevar un juicio. Para eso necesitaría a un abogado. Entonces el médico tendría que requerir al que conoce, al que es sabio en esa área, para poder llevar ese proceso, para poder llevar ese asunto. Y viceversa. El médico no se puede automedicamentar. Tiene que acudir, el abogado no se puede automedicamentar. Tiene que acudir al médico para que el médico le dé todo lo que necesita para sanar. Y así sucesivamente. Si se necesita que hagan un mueble de madera, como esta mesa, por ejemplo, este comedor, necesitamos un carpintero, un ebanista que lo haga correctamente, porque nosotros lo podremos hacer en nuestro entender.
pero el que lo sabe hacer lo va a hacer correctamente. Porque nosotros probablemente lo quisiéramos hacer y podemos poner todo nuestro empeño, pero si no tenemos el conocimiento, seríamos imprudentes en querer hacer alguna cosa que no sabemos cómo hacerla, que no tenemos los elementos y las herramientas necesarias para hacerlo correctamente. Por eso es bien importante entender el punto espiritual de hacerlo correcto a la hora correcta en el lugar correcto. Probablemente si yo me meto a un estudio de carpintería o un curso de carpintería, después de un tiempo podría yo lograrlo. Pero querer hacerlo hoy, voy a echar a perder la madera, voy a echar a perder el barniz, voy a echar a perder muchas cosas. Y eso es lo que pasa también espiritualmente, que la gente quiere hacer cosas fuera de tiempo, porque se les meten ideas en la cabeza y eso perjudica al cuerpo de Cristo en lugar de beneficiarlo. ¿Por qué? Porque, les voy a poner un ejemplo rápido. Imagínense un piloto de Fórmula 1. El piloto puede ser muy bueno en otras cosas, pero pilotear un carro de Fórmula 1 es algo especial. Por la velocidad del carro, por el peso del carro, por la reacción del carro, por todo lo que implica, por el mismo motor que es diferente. Entonces, si hubiera una persona que en su vida ha piloteado un carro de Fórmula 1, aunque fuera muy bueno haciendo otras cosas, sería incorrecto. Esa persona o ese joven tiene que aprender a pilotear un carro de esos fuera de competencia para después poder entrar a la competencia. Esta comparativa, ¿a dónde va? A lo siguiente. Si una persona joven en el Evangelio quiere ponerse a hacer la obra de Dios, pues va a cometer muchos errores y va a lastimar a muchas personas. Por eso es tan importante que haya una guía, un mentor, un padre espiritual. Es importantísimo, porque si no cometemos muchos errores y eso nos lleva a cometer muchas imprudencias, y las imprudencias nos pueden costar muy, muy caras. En el mundo espiritual son vidas con lo que estamos tratando, son almas, y son almas eternas que le pertenecen a Dios. Por eso es tan delicado estar haciendo las cosas fuera de tiempo. Hay que hacerlo correcto, a la hora correcta, en el lugar correcto, no cuando me imagino que puede ser, no cuando me imagino qué es lo que dice la palabra. Remitiéndolo al problema que está viviendo el mundo, si a mí la autoridad me dice quédate en casa, pues me tengo que quedar en casa. No porque a Juan Pérez o a quien quieran ustedes, bueno, vamos mejor a Walt Disney para que no haya problemas. Si algún Juan Pérez me escuchó, le pido perdón y disculpas. Si a Bugs Bunny se le ocurre que tiene que ir a evangelizar en este tiempo, lo único que va a hacer es correr riesgo para su vida y poner en riesgo la vida de los demás. ¿Por qué? Porque está haciendo una aglomeración de personas, quién sabe con qué. La autoridad dice que no nos juntemos, y la Biblia dice en el libro de Romanos que nos tenemos que sujetar a las autoridades. Entonces no es que no queramos hacer la obra. Si la Biblia me dice sujeta a tus autoridades y tus autoridades, las autoridades a mí me dicen quédate en casa, pues me quedo en casa. Y podrán especular mil cosas, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Pero sí es importante hacer las cosas correctas a la hora correcta. Lucas 1:17 dice lo siguiente: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es un espíritu profético totalmente, y el poder profético, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí hay algo que es bien importante y quiero leerlo de nuevo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Luego entonces el que es imprudente es injusto a los ojos de Dios, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto quiere decir bien capacitado, bien entendido, bien preparado. ¿Por qué? Porque el corazón imprudente es rebelde. ¿Pero por qué dice eso? A mí el gobierno de mi país me dice quédate en tu casa, y yo digo no, porque tengo que predicar. No porque hay gente que se quedó sin trabajo. No porque hay gente que necesita. La autoridad me dice, quédate.
Y si no lo hago, estoy siendo rebelde a la autoridad. Y eso es imprudencia. Fácil, lo dice la Biblia. Por eso debemos tener mucho cuidado en este aspecto, porque la rebeldía o rebelión es como la hechicería. ¿Cómo? Sí, dispénsenme que se los diga, pero es real. Primera de Samuel 15, 22 y 23 dice lo siguiente. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se complace tanto el Señor en los holocaustos y víctimas, en todo lo que hagamos, servicios, entreguemos, demos, lo que quieran ustedes, como en que se obedezcan a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Ciertamente es mejor obedecer que todo lo que tú quieras hacer. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces el obstinado es idólatra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El que se revela es como si estuviera viendo un adivino. Y a final de cuentas sabemos que el rey Saúl fue con la hechicera de Endor, atendió y fue a atender un asunto que nunca debería de haber atendido con esa persona, pero pues ya cegado, ya velado, fue allá. La rebelión provoca el desechamiento, lo acabamos de ver en el verso 23. Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto debemos de entenderlo así. Dios nunca va a favorecer a un rebelde. Al primer rebelde que tuvo lo desechó del cielo, llamado Luzbel. Por eso es tan importante que esperemos en la gracia del Señor. Hay mucha gente, como yo también, como cualquiera, que deseamos que sucedan cosas sobrenaturales a la hora que nosotros queremos, a la hora que nosotros pensamos. Pero las cosas no son así, porque todo se hace en el kairos. ¿Esto qué es? Que si nosotros nos queremos mover en nuestro tiempo, estamos operando en el cronos. Pero Dios opera en el kairos. Y en el kairos el Señor dice: estén quietos un momento. Pero usted, ¿cómo sabe eso? Y que no sabe que lo que quieran, gusten y manden. Si Dios quisiera que estuviéramos moviendo más de un profeta en el mundo, ya hubiera hablado públicamente y hubiera dicho: dice el Señor, no obedezcamos a este gobierno, no obedezcamos esto, no obedezcamos lo otro, no obedezcamos así, hay que hacer esto. Y no ha pasado. Verdaderos profetas de Dios. Eso es importante. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que entender muy claramente lo que es la obediencia y la sujeción, porque no me puedo sujetar a medias o como yo pienso. No puedo obedecer a medias o como yo pienso, porque una sujeción a medias o una obediencia a medias es igual que una desobediencia y falta de sujeción. Esto, ¿por qué, mis amados? Porque si nosotros deseamos que el Espíritu Santo opere en plenitud en nuestra vida, tenemos que entregar la totalidad de nuestra obediencia. Primera de Pedro 1:14 al 16 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y se refiere al ignorar la palabra, lo que dice la Biblia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Quiero decir algo que es bien importante. El que una persona conozca 100 versos de la Biblia no quiere decir que se sepa la Biblia.
y mucho menos que la aplique correctamente. Entonces, no nos dejemos sorprender, no nos engañemos y que no nos engañen. Atención, cuando una persona conoce la Biblia, la conoce integralmente y la obedece integralmente. Eso es bien importante y eso nos va a llevar a ser obedientes y no conformarnos a nuestros deseos que teníamos antes, sino a lo que Dios quiere. Primera de Pedro 1:17 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros buscamos a Dios, que es el que no hace acepción de personas, y Él nos juzga a cada uno de nosotros, tenemos que conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo del camino que estemos en esta tierra. Verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué voy con esto? Cuando fuimos rescatados, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nosotros recibimos promesas bien grandes. ¿Cómo podremos hacer para que esas promesas se cumplan? Segunda de Corintios 7:1 dice lo siguiente: como tenemos estas promesas, todas las que recibimos mediante la palabra de Dios, mediante la Biblia, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Hay filosofías, ideas, creencias, pensamientos que contaminan mi mente y me llevan a cometer errores que no debo cometer. Y eso, por ende, contamina mi espíritu. Para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Si no hago las cosas como Dios manda, no voy a completar la obra de santificación que Dios necesita para que yo haga el trabajo de Dios. Esto es importantísimo. Ahora bien, a Dios es al único que se le adora porque es el único que es santo. Pero Dios mismo demanda que seamos santos. Tenemos que vivir en santidad. Por eso Dios pide que nosotros vivamos esa santidad. Y esa santidad forzosamente debe ser una señal en nuestra vida, como lo acabamos de leer. Él nos pide que seamos santos como Él es santo. Ahora bien, debemos saber algo, que si nosotros operamos en santidad delante de Dios, le dejamos herencia espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Eso dice la Biblia. Pero atención, eso es lo que nosotros pensamos, y es en un comparativo con los malos. Pero dice la palabra de Dios que el Señor hace misericordia hasta 1000 generaciones. Está escrito en Éxodo 20. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esto integralmente. Por otra parte, los hijos de Dios deben ser santos porque hay promesas para ellos, que por medio de la santidad Él nos va a otorgar la victoria en cualquier batalla. Como leímos, 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir que nuestra santidad sí se puede perfeccionar día a día, momento a momento y tiempo en tiempo. Es importante que lo hagamos. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el Señor nos ha prometido que nos va a llevar de victoria en victoria, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al Señor. Porque recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón.
nos dejó al Espíritu Santo, porque es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador. Luego entonces el Espíritu Santo está en esta tierra, sobre de mí, dentro de mí, porque me dejó el Señor, yo recibí al Señor Jesucristo en su corazón, y me dejó el Espíritu del Señor Jesucristo que está aquí dentro de mi corazón, pero también el Espíritu Santo, dentro de mí, y alrededor de mí, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, y los defiende. Luego entonces, si te defiende el Espíritu de Dios, vas a ganar. Y Él nos prometió que nos llevaría de victoria en victoria. Pero lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por cada batalla que estamos peleando, porque esta batalla me va a llevar a una victoria. Sí, solo sí, estoy viviendo en santidad, soy obediente y soy sujeto. La Biblia también dice que todas las promesas de Dios son en el Señor Jesucristo y en la confesión de Él. Y una de esas promesas es que Él vino para dar libertad a los cautivos. Segunda de Corintios 1, 19 al 21. Dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, habla el apóstol Pablo, por mí, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Se refiere al Señor Jesucristo. Es un sí en Él, porque Él es el que nos da la victoria. Verso 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y Él tiene acento, se refiere al Señor Jesús, y sí también tiene acento. Esta es una afirmación, no es una preposición. Es una afirmación. Porque todas las promesas de Dios son en el Señor Jesús, sí. Punto. Él y sí es la misma persona. Oigan, pero ¿cómo una conjunción va a ser el Señor Jesús? Por eso está con mayúsculas, mis amados. En el sí. O a lo mejor algunas Biblias no lo tienen así, pero es en Él sí. Y en Él amén. Así sea. Pero el segundo Él tiene acento también. Entonces habla de la misma persona que es el Señor Jesús. Porque todas las promesas de Dios son en el Señor Jesús. Y en el Señor Jesús, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de mi vida, para la gloria de Él. Y Él que nos confirma con Cristo. El que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. El mismo Padre mandó al Espíritu Santo para que esté aquí, nos confirma con el Señor Jesucristo como hijos de Dios y nos unge con su aceite a cada uno de nosotros en la tesitura y la situación que corresponda, la necesidad que corresponda para hacer la obra de Dios en el momento preciso, a la hora precisa. Lugar correcto, hora correcta, tiempo correcto, ¿no? Haciendo lo correcto, perdón. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo escribieron desde Isaías. Habla del Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, del Señor está sobre mí. Y mí tiene un acento, entonces está hablando en primera persona. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí hay unas figuras que yo quiero revisar junto con ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo habló el profeta Isaías de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Correcto. Si yo recibí al Señor Jesús, eso está dentro de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido mi cabeza, ungido mi cuerpo, ungido mi boca, mis ojos, mis oídos, mis manos. Todo lo ha ungido Dios para hacer la obra a la que me ha llamado. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto de dar buenas nuevas a los pobres, no solo es a los pobres
naturales, sino también a los pobres espirituales. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que tiene el corazón quebrantado, siendo hijos o no siendo hijos de Dios. Y a ellos hemos sido enviados también. A pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que son cautivas, que están poseídas, que están oprimidas. No, cautivas, punto. Y vista a los ciegos. Esto es natural y espiritual, ¿eh? Oiga, ¿y por qué hay gente que es invidente y usted ha orado por ellos y no han recibido la vista? Porque no depende de mí, sino de Dios. Así de fácil, así de sencillo. A poner en libertad a los oprimidos. Muchos de los hijos de Dios en ocasiones están siendo oprimidos por espíritus inmundos. Dije oprimidos, no poseídos. ¿Por qué? Porque le abren la puerta. ¿A quién? Al enemigo y a todo su séquito. Y entonces el enemigo dice, ahí hay una puerta abierta, vaya usted, métase, oprima a esa persona. Por eso es tan importante vivir en santidad. Y esto no es otra cosa más que liberación pura. El Señor Jesús hacía eso. Pero atención, Él no iba a buscar a los endemoniados, ¿eh? Los endemoniados le llegaban a Él. Esto es liberación pura. Todos tenemos un llamado a algo en el reino de Dios. Y este llamado es irrevocable. Pero hay algo que tenemos que entender bien claramente, mis amados. ¿Por qué? Porque no todos, dentro de un cuerpo, somos lo mismo. Y esto es para que entendamos lo que el Señor demanda de nuestra vida. Y cuando nosotros comprendemos lo que el Señor demanda de nuestra vida, empezamos a entender y comprender lo que tenemos que hacer. Les quiero leer esa cita bíblica en la que el Señor, a través del apóstol Pablo, menciona claramente que un cuerpo tiene muchos miembros y dice que no todos son ojo, no todos son oído, no todos son lengua. Estoy parafraseando, pero quiero leérselas para no cometer el error. Regálenme un segundito. ¿Por qué? Porque ha pasado y sucede muy frecuentemente que mucha gente quiere ser lo que no es. Así de fácil, rápido y sencillo. Por eso tenemos que respetar lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si nosotros no respetamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida, pues entonces, ¿a quién vamos a respetar? Aquí está, 1 Corintios 12, verso 12. 1 Corintios 12, dice lo siguiente, mis amados. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios pone a cada persona en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Por eso hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, quienes hacen trabajos, quienes hacen oficios dentro del cuerpo. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es este camino aún más excelente? La preeminencia del amor. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados? Que en amor debemos sujetarnos a lo que Dios nos llamó a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Nada más. Nada más. En su tiempo y en su momento, Dios va a hacer que el llamado que te ha dado, que es irrevocable, lo vamos a ver en segunda de Tito, capítulo 1, versos 8 y 9, vamos a empezar a ver lo del llamado. Pero si Dios te llamó, no sé, a recibir a la gente en la puerta de la iglesia, hazlo. Esa es tu chamba. Ahí Dios te va a bendecir haciendo tu chamba. Si Dios te llamó a ser maestro, haz tu chamba. Si Dios te llamó a ser profeta, haz tu chamba. Si Dios te llamó a ser pastor, haz tu chamba. Cada uno debemos trabajar de acuerdo a lo que Dios nos mandó a hacer. Ni más, ni menos. Pero si podemos hacer más, gloria al Señor. Pero no voy a pretender yo la unción de otra persona cuando no me corresponde. No voy a pretender yo un ministerio al que Dios no me ha llamado. Debemos entender esto muy claramente, porque mucha parte del cuerpo de Cristo ha sido muy lastimada por esta situación. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Si Dios te llamó a cuidar la puerta, es un llamamiento santo. Es lo que Dios te otorgó. Cuando tú no tomas ese llamamiento, tú estás desechando lo que Dios quiere. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por eso, el sentir de un hombre o mujer debe ser como el sentir del Señor Jesucristo. Igualito, sujeto a la voz del Padre. ¿Cómo lo sabemos? Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No con esto te quiero decir, obedece a que te lastimen, no, de ninguna manera. Pero sí tienes que ser obediente a la voz del Padre. Es importante esto, es necesario esto. ¿Para qué? Para que nosotros operemos y funcionemos correctamente. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma
de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque los hijos de Dios hemos perdido de vista eso, que cuando nosotros no obedecemos lo que nos manda Dios a través de nuestra palabra, lo que nos ordenan nuestras autoridades naturales y espirituales, entonces estamos desechando la palabra de Dios. Y si nosotros desechamos la palabra de Dios, dice la palabra de la misma Biblia dice que este libro fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo desecho la palabra de Dios porque yo creo, yo pienso que no es así, les leo. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Palabra profética, la Biblia. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, en mi corazón, la presencia del mismo Dios. Entendiendo primero esto, lo primero que tengo que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía de esta Escritura es de interpretación privada. No, es que nada más me dio la interpretación a mí. Eso no es de Dios. Punto. Eso no es de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego entonces, cuando nosotros hablamos en contra de la palabra, decimos algo en contra de la Biblia, estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Si alguien lo ha hecho, yo le sugiero que se arrepienta. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Yo invitaría a quien lo haya hecho, si es que lo hizo en ignorancia, porque no sabía, que se lo manifieste así a Dios. Dios es un Dios de amor, es misericordioso. Señor, perdóname, yo no lo sabía, hablé de más, dije cosas de más. Perdón, Señor. No tengo otra cosa más que decirte que perdón. Fue mi ignorancia, fue mi pensar, fue mi error. Perdóname, Señor. Desata tu misericordia sobre de mí y perdóname. Punto. No hay más para dónde ir. Ahora bien, ¿por qué? Porque los hijos de luz son aquellos que viven como el Señor Jesús ordena en su palabra. Hijos de Dios son hijos de luz. Son aquellos que viven como el Señor ordena en su palabra. El Señor Jesús ordena en su palabra. El mismo Señor Jesús dice de sí mismo, Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros estamos operando en la palabra de Dios, esa luz de la vida viene e ilumina nuestras vidas. Luego entonces, los hijos de luz deben andar como los hijos de nuestro Señor Jesús en la luz. Fácil, rápido y sencillo. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 5, verso 1 al 4. Esto es importante. Atendamos esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar al Señor Jesús. Tenemos que llegar a la estatura y medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Repito el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor de nuestro Señor Jesús es amar y vivir como Él amó y como Él vivió. Eso es hacer las cosas correctamente.
Por eso es tan importante que entendamos que el amor no es, ¿cómo decirlo? El amor no tolera el pecado y no es falta de amor. El Señor Jesucristo, cuando llegó al templo y vio que habían hecho, lo voy a transmitir a palabras mexicanas, un tianguis del atrio, fue cuando se molestó. En el atrio fue que volcó las mesas, porque dijo: habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay celo santo. Sí lo sé, hay un celo santo por las cosas de Dios, pero las debemos entender correctamente, adecuadamente, como el Señor lo hubiera hecho. El Señor les dijo que no vendieran los palominos, que no vendieran los corderos, que no vendieran los animalitos para el sacrificio. Él no dijo eso, pero no dentro del templo. Tenía que ser afuera del templo. Afuera del templo. Del umbral del atrio hacia adentro es parte del templo. Y ahí adentro, en el atrio, es que estaban haciendo la vendimia. Eso era afuera, no adentro. Y la gente había operado mentalmente que no se preocupaba por nada de lo que tuviera que hacer. Porque ni la molestia se tomaba siquiera de ir y buscar al animal para el sacrificio y entregarlo, sino, no, ahí me lo venden. Ahí está todo. Tengo que tener en mente que debo hacer las cosas que le voy a presentar a Dios, siempre correctamente. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dicho de paso, ojo, no debemos estar platicando una plática de fornicación o de algunas cosas sucias. No debemos estar platicando de eso, o avaricia de negocios malos, ni platicarlo. Dice, ni aun se nombre, como conviene a los santos. A los santos les conviene estar hablando de cosas de Dios, de cosas santas, de cosas que nos bendicen, de cosas que nos sustentan, de cosas que nos llenan de la presencia misma del Señor. Eso es importante, mis amados, muy importante. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades. No hay caprichos en el orden de Dios, ni truanerías. Vamos a hacer esto y esto y esto y vamos a sacar así, así, así. No conviene. Que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿A qué voy con esto? Tenemos que tener algo en nuestra vida que se llama congruencia. Y a como somos en la casa de Dios, así tenemos que ser pasando el umbral de la casa de Dios. Forzoso, siempre tenemos que ser así, siempre tenemos que operar así, tenemos que funcionar integralmente como Dios nos lo manda. Ahora bien, hay algunas cosas que debemos saber, como es el que debemos buscar la santidad para accesar a la presencia de Dios. Hebreos 12:12, por favor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque estás en tu casa, no le levantas las manos al Señor. Señor, aquí estoy, bendíceme. Lléname de tu presencia, de tu amor, de tu majestad. Porque estás en tu casa, no te postras, no te hincas. ¿Hace cuánto que no te hincas? Es que yo tengo un problema en las rodillas. ¿Está bien? No te puedes recargar sobre tus rodillas. Está bien. Tírate en el piso. Que alguien te ayude a levantarte. Siéntate, levanta tus manos y dile: Señor, tú sabes la problemática que tengo en mis rodillas, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Que tampoco puedes levantar las manos. Papito lindo, tú conoces mi corazón. Aquí está mi corazón delante de ti. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Tenemos que tener esa actitud para con el Señor. Verso 13.
y haced sendas derechas para vuestros pies. Hay gente que va jugando como algunas personas le llamaban el bebe leche, otras le decían el avión, y así van de brinco en brinco, y un pie para la derecha y uno para la izquierda, y luego con los dos, y uno de cada lado. No se puede estar así. ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? No es juego. Derecho, los dos pies en el mismo sentido. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito ese verso. Seguid la paz con todos, estar en paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no buscamos estar en paz y buscar la santidad, pues está complicado, bien complicado, mis amados. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Pues si lo dice aquí el apóstol Pablo es por algo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura, si no la desechamos de nuestro corazón, lo primero que va a hacer es contaminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Repito, si hay una raíz de amargura en el corazón, lo primero que contamina es el corazón, la mente, el alma y el espíritu. Y por ende las acciones físicas van a ir directamente vinculadas al alma y al espíritu. Esas raíces de amargura hay que quitarlas. Por eso el Señor insiste tanto en que debemos perdonar. Pero además, si hay una raíz de amargura en el corazón de alguien, ese alguien, al contaminarse del corazón, de la mente, del alma y del espíritu, va a empezar a contaminar a otros. Y va a empezar a sembrar raíces semillas de amargura. Y quien lo acepte, quien lo reciba y le diga, no le ponga un alto, le diga, no, a mí no me vengas con eso. Si tú tienes coraje, si tú tienes rencor, si tú tienes odio, si tú tienes lo que tengas, a mí no me lo vengas a sembrar. Si le ha pasado a usted, yo le recomiendo que le diga a la persona, saca esa raíz de amargura de tu corazón porque te va a perjudicar y va a terminar matándote espiritualmente. Porque esa raíz no es de Dios. Contéstele así. Si le ama, contéstele así. Así lo hubiera hecho el Señor Jesucristo. Es importante. Entonces no se deje contaminar. El dejar de alcanzar la gracia es por falta de santidad. No hay otra. Si nosotros no somos santos, difícilmente vamos a alcanzar la gracia. Oiga, pero, ¿y si pecamos y si fallamos? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, la misericordia de Dios está para alcanzarte. Hoy, mañana no sé, hoy sí. ¿Hay a poco mañana? Mañana será otro día y el Señor decidirá. Pero la gracia está patente hasta que el Señor diga no. Aprovechémosla, mis amados. Aprovechémosla. Porque esto es el preámbulo. Y esa falta de santidad siempre estorbará nuestro caminar en Dios. Y todo aquello que cause problema dentro de mi corazón me va a hacer un estorbo. Marcos 9:42. Atención. Cualquiera, no dice la edad, no dice nada más que cualquiera, y esto es genérico, cualquiera, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Bendito Dios del cielo. La piedra del molino pesaba como 1,5 toneladas, mis amados.
Y al decir, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, es contaminar a cualquiera que el Señor ve como la niña de sus ojos. Por eso es tan importante la madurez espiritual. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos y sepamos que no podemos tomar a la ligera las cosas de Dios, y no puedo crear una filosofía, un entendimiento o una reacción que yo creo que es cuando no está fundamentado en la palabra. No puedo tomar versos aislados para crear una filosofía y crear una conducta. Y tengo que tener mucho cuidado si hago tropezar a un pequeño. Lo acabamos de ver. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano quiere decir pecador, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto es equiparable a no cuidar lo que Dios nos ha entregado, sea lo que sea. Lo que sea. Y mucha gente, por estar buscando algo que no le corresponde, deja de cuidar lo que Dios le dio, lo que le corresponde. Verso 17 de Hebreos 12. Porque ya sabéis que aún después, repito, porque ya sabéis que aún después, Hebreos 12:17, deseando heredar bendición, se refiere a Esaú, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por eso tenemos que estar bien puntuales, mis amados, bien puntuales en lo que Dios busca. Es importante que sepamos que la santidad es la que nos va a dar entrada a la presencia del Señor. Nadie, entiéndanme bien, mis amados, nadie iba a entrar al lugar santo, o en la antigüedad entraba al lugar santo si no sabía que estaba perdonado, porque se moría. Y menos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque quien no está en santidad no va a descender la gloria de Dios sobre su vida. Y ahí, en santidad, es donde desciende la Shekinah, la gloria de Dios, para poder hacer muchas cosas que Dios quiere hacer. Y en este caso, el poder de Dios para poder ganar la batalla, para poder recibir la instrucción, para poder recibir la guía, para poder saber que el Señor mismo es el que está peleando delante de ti. A lo mejor va a descender la gloria de Dios y te va a decir: quédate sentado con los brazos cruzados y observa lo que yo voy a hacer. Y Dios lo puede hacer. Ni vas a tener que pelear, ni vas a tener que decir nada. Simplemente sentarte, callarte y ver lo que va a ser la gloria de Dios. Es importante. Segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La fortaleza de Sión es la misma presencia de Dios. Segunda de Samuel 5:9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. Segunda de Samuel 5:17. Oyendo los filisteos que había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Se metió a la presencia de Dios con el profeta. Él vivía en la fortaleza, por eso le puse el nombre y me fui brincando. Pero si tú lees todo el capítulo 5 de Segunda de Samuel, te vas a dar cuenta que la ciudad de Jerusalén se llamaba la fortaleza. Pero aquí dice en el verso 17 que descendió a la fortaleza, descendió al lugar en donde Dios llegaba, en donde Dios hablaba, en donde Dios daba instrucciones. ¿Por qué? Porque si David no hubiera entrado a ese lugar, los filisteos hubieran acabado con ellos. Esto nos lo mostró Dios desde el principio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Luego entonces, si tú perteneces al pueblo de Dios, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel.
¿Dónde vas a encontrar esto? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si somos sacerdotes tenemos que ser santos. Si fuimos adquiridos, tenemos que servir al que nos adquirió. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar un trabajo santo para Él. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable y hacer todo lo que nos dice que hagamos en su palabra, hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra muy claramente lo que hacía Aarón, sacerdote Aarón. Éxodo 30:10 dice lo siguiente: y sobre sus cuernos harán expiación. Nosotros como sacerdotes tenemos que hacer expiación, tenemos que llevar a la gente a que le pida perdón a Dios para que haya perdón de pecados. Una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado de la expiación. Ahora se puede hacer todo el tiempo, porque el Señor Jesús fue el sacrificio vivo que le dio perdón a la humanidad. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, entonces en cualquier momento, como se abrió un tiempo de gracia, se puede accesar a la presencia del Señor Jesús para que perdone a aquellos pecadores o nos perdone nuestros pecados, porque la misericordia y la gracia están abiertas. Pero nosotros tenemos que comprender la última parte de este verso que dice: será muy santo a Jehová. No es juego. Yo conozco personas que han recibido a Cristo 10 veces. Me he encontrado en algunas ocasiones que me han invitado a predicar algunos congresos y el Señor me dice: pues invítalos a recibirme realmente, pero de corazón, en un cambio de conducta, en un cambio de actitud. Y a veces me ha tocado que hasta el 60, 70, 80% de la gente dice: está bien, yo. ¿Qué tipo de vida habíamos estado llevando? Entonces, pregunto yo, ¿qué tipo de vida habían tenido? Y no juzgo, líbreme Dios de eso, pero tenemos que ser conscientes de esta situación y saber perfectamente dónde estamos parados, quién nos dio salvación, a qué nos ha llamado, a qué nos ha instruido. Dice el libro de Levítico 16, 33 y 34, y hará la expiación por el santuario santo. Tenemos que pedir perdón a veces por lo que la gente hace dentro del santuario. Y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Hay que hacer expiación por todo. Tenemos que pedirle perdón a veces a Dios por todo como siervos. Verso 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo. Yo no puedo dar por hecho que toda persona que llega a la congregación llega en santidad. O sea, si yo creo que ahora, después de este tiempo que nos tuvieron fuera de la congregación, todos los que van a llegar en santidad, estoy perdido. Yo sé que hubo mucha gente que falló. Hay que pedir perdón de entrada. Hay que pedir perdón en el santuario, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, por favor, en tu infinita y grande misericordia. Ahí lo dice. Voy a terminar con el verso 34. Para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, por todos los pecados del pueblo de Dios. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Ahora bien, ¿dónde dice las divisiones en el Nuevo Testamento dentro del santuario? Hebreos 9, verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Habló también, aquí estoy hablando del verso 6 y 7. Oiga, ¿y el atrio dónde queda? Cuando el Señor Jesús llevó a cabo el sacrificio, se acabaron los sacrificios de sangre. Se acabaron los sacrificios de sangre, pero eso no quiere decir que el altar de bronce fue quitado. Eso no quiere decir que el lavacro haya sido quitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el altar de bronce está ahí por nuestros pecados de forma espiritual.
Y entonces tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza y adoración. Sacrificio, si así lo ves, porque a muchos les cuesta mucho trabajo obedecer y sujetarse. Sacrificio de obediencia y sujeción. Y de ahí pasar al lavacro, porque sucio nadie entra al templo del Señor. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que vivir en santidad. Oiga, pero eso es el lugar santo. La gente se queda afuera, como quieras llamarle. Dios te ha llamado a ser santos, dice la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Bendito Dios. Números 4, 17 al 20. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. El sacerdote es el que tiene que ponerlo en el oficio o en el cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas, porque morirán. Así que hermanos, Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús nos abrió el velo para accesar al lugar santísimo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es el mismo Señor Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es, en plena seguridad, fundamentados en fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Esto es, con la palabra de Dios. Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor a las buenas obras. ¿A qué voy con esto? Si ves que un hermano no está bien fundamentado, bien trabajado, bien sustentado en la palabra, exhórtalo, invítalo. Dile: vamos a chambear, mi amado, vamos a trabajar en la obra en la que el Señor nos llamó a trabajar. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos que congregarnos, mis amados, tenemos que vivir en santidad, tenemos que estar, digo yo, en la hoguera. Un tronco que ha agarrado fuego y se hizo como carbón, si es quitado de la hoguera, se va a mantener caliente un rato, pero al rato se empieza a enfriar y va a terminar por apagarse. Y si el tronco ya está totalmente apagado, frío, y la hoguera sigue ardiendo, va a decir: sí, pero los troncos se siguen consumiendo. Sí, pero le van poniendo más troncos, y es en suplencia de los que se van haciendo cenizas, porque el fuego de Dios es un fuego consumidor, sí, pero para los que están en santidad es como la zarza que se le presentó a Moisés. No se consume. Arde el fuego de Dios, pero la zarza no se consumía. Y así operan en los que viven en santidad. Cuando ese tronco que fue sacado de la hoguera quiera regresar, ya no va a tener lugar. Ya no va a tener lugar, mis amados. Ni va a arder. Por eso es tan importante que ese tronco no permanezca fuera de la hoguera. Por eso es tan importante que estemos dentro de esa hoguera de Dios, dentro de esa fogata, por decirlo así, del fuego de Dios, animándonos unos a otros, invitándonos unos a otros a vivir una vida plena, repito, plena en santidad, lo cual demanda obediencia y sujeción a la palabra de Dios, lo cual demanda amor, demanda sustento, primero de nuestras vidas y la vida de los demás.
Es importante, mis amados, que entendamos que el Señor nos pide y nos demanda santidad en nuestra manera de vivir. Y si nosotros vivimos en esa santidad, el mismo Señor va a estar con nosotros peleando nuestras batallas, porque vamos a poder estar accesando al lugar santísimo y la Shekinah descenderá sobre nuestras vidas, la gloria de Dios, y la gloria de Dios nos llevará a ganar cada una de las batallas que tenemos que ganar. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, por todo cuanto tú eres. Te doy gracias por cada uno de los escuchantes, Señor, pidiéndote que esta palabra, Señor, este estudio, sea en sus vidas, Padre Santo, un rema constante, una palabra constante, para ser llenos de tu presencia, de tu amor, de tu majestad, de tu poder y de tu autoridad. Te ruego, precioso Rey del cielo, que tú tomes el control, Padre Santo, de todas las cosas, que nada impida que tu mano de amor, favor, poder y autoridad esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Llénanos, papito lindo, de tu presencia, llénanos de tu amor, de tu favor, de tu poder y de tu autoridad. Te ruego, hermoso mío, que te magnifiques de una manera poderosa y grande, que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor y tu mano de poder nos abrace, nos cuide y nos guarde. Llévanos, Señor, a entender y comprender cómo es que debemos vivir en esa santidad que tú demandas, cómo es la obediencia que tú demandas, la cual debe ser perfecta, cómo es la sujeción que tú demandas en tu palabra para nosotros. Te ruego y te suplico, hermoso, que tomes control de todas las cosas, que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder y tu mano de autoridad siempre, siempre, siempre nos tomen, Padre Santo, y nos llenen de todo lo que tú eres. Abrázanos, cuídanos y guárdanos, precioso Rey. Llénanos de todo el amor, de todo el entendimiento y el conocimiento que tú nos quieres dar, alabándote, exaltándote y bendiciéndote en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, en el precioso y hermoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Mis amados, les recuerdo que ya el domingo próximo vamos a poder congregarnos. Yo sé que algunas congregaciones ya abrieron. Yo soy de la idea de que se cumple con la palabra, cumpliendo los requisitos que nos pone la autoridad. El templo ya está preparado. Hoy por la mañana lo terminamos de preparar. Mañana lo van a sanitizar, lo van a limpiar con un aparato muy sofisticado que da una luz, creo que es ultravioleta. Entonces va a quedar todo listo para poder iniciar nuestras reuniones. Es importante que sepamos que las instrucciones que se van a estar dando por el grupo deben ser acatadas, deben ser tomadas en cuenta para que todo funcione correctamente. Muy seguramente vamos a encontrar cosas que vamos a tener que acatar, señalamientos que van a estar en un lugar, en otro. Tenemos que cuidarnos, seguir las instrucciones que da la Secretaría de Salud. Vamos a tener los carteles tanto de la Secretaría, los de la Secretaría de Salud que nos han proporcionado a través de la internet, que imprimimos, en los cuales está bien claro lo que tenemos que hacer y tenemos que obedecer. Acuérdense que si yo me cuido, te cuido a ti, cuido a tus hijos, cuido a tu familia, cuido a los que están a tu alrededor, y de la misma forma tú conmigo. Es importante que lo entendamos, que lo comprendamos y lo hagamos correctamente, que evitemos en la medida posible llevar a los niños al templo, tratar de evitarlo al máximo. Y niño está considerado, de acuerdo a la Secretaría de Salud, un menor de 15 años.
Es importante que lo visualicemos, que lo comprendamos y lo entendamos. Y no es motivo de ninguna situación adversa o alguna otra circunstancia. Es una situación de protocolo sanitario que debemos cuidarlo muy puntualmente para que todo funcione correctamente. Creo que si nosotros obedecemos todas las instrucciones que nos ha dado la Secretaría de Salud y cumplimos con lo que nos han marcado, no vamos a tener ningún problema, y más prontamente todo el estado, en este caso Aguascalientes, vamos a poder llegar a una normalidad como la teníamos antes. Difícilmente dice la gente que vamos a regresar a lo mismo. Yo creo que Dios es bueno, misericordioso y poderoso como para que regresemos a algo mucho mejor, no a lo mismo, mucho mejor, que nos va a costar trabajo, cumplir muchas cosas al principio. Si obedecemos, no tenemos problema. Si nos sujetamos, no tenemos problema. Si operamos en santidad, no tenemos problema. Por eso les recuerdo que poco a poco, para las personas que viven fuera de Aguascalientes, les comento que vamos a seguir transmitiendo los estudios, vamos a seguir transmitiendo las prédicas, la palabra que se sube día con día va a seguírseles haciendo llegar, y estamos al pendiente de sus vidas. Estamos orando mucho por todos ustedes. Les amo grandemente, grandemente, los extraño mucho. Espero ir a visitarlos pronto, espero estar con ustedes a la brevedad, y que Dios me los bendiga mucho. Mucho. Cuídense, por favor. Les mando un abrazo, les amo mucho en el nombre de Jesús. Amén.